tenemos que agradecer la presencia de Gustavo Vera, muchísimas gracias por estar aquí. Yo digo, lo defino como el legislador más amigo del Papa Francisco y el hombre que lleva adelante una ONG que ha hecho tanto en contra de las injusticias como es la Alameda. Buenas noches, gracias por estar aquí, Gustavo. Gracias por invitarme. La primera pregunta tiene que ver, ¿cuál es el rol que jugó Aníbal Fernández en los negocios espurios en la Argentina, en la corrupción o, como solés decir, en el tema de la mafia en nuestro país? Durante los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner hubo un proceso de crecimiento exponencial del crimen organizado. O sea, de la trata de personas con fines de explotación laboral, de la trata de personas con fines de explotación sexual, del narcotráfico y del lavado de dinero. Sí. Y Aníbal Fernández jugó un rol clave porque manejaba 3 resortes del Estado que fueron de alguna manera aceitados y permitieron este crecimiento exponencial. El primer resorte era el Ministerio de Seguridad, a través del cual él manejaba las fuerzas federales, que obviamente nunca radarizaron la frontera, pero además donde nosotros logramos demostrar y judicializar cómo las comisarías se hizo una norma, la de masificar concretamente y verticalizar la recaudación de caja negra. De caja negra me refiero concretamente, en lugar de combatir el delito, cada comisaría tiene el mapa del delito, pero en lugar de combatirlo, se pasaba la gorra, se pasa la gorra y se recauda. No estoy hablando de toda la policía, estoy hablando a nivel de jefe de brigada, a nivel de subcomisarios, que son los que tienen el GPS en realidad, y comisarios. ¿Y esa plata vos decís que le llegaba a Aníbal? Esa plata se repartía, una parte de enriquecimiento ilícito de los jefes, otra parte iba para la política y la justicia, pero bajo el periodo Valleca-Aníbal esto creció exponencialmente. En Néstor este libro, Valleca, el jefe de la Policía Federal. Sí. En este libro hay 203, que es un libro de publicación gratuita, lo pueden venir a buscar a la legislatura, se lo damos gratuitamente, lo imprimió la Comisión Especial de Trata. Son 235 informes, ¿sí?, que se presentaron a Agarré, lo presentó Jorge Rodríguez, pero fue un trabajo que hizo con muchos policías, en los cuales se demuestra cómo se fue corrompiendo estructuralmente las cúpulas de las comisarías, concretamente, al servicio de la recaudación mafiosa, donde una parte iba para arriba, y cómo fue penetrando el narcotráfico, inclusive liberó zonas como, por ejemplo, parte del asentamiento del 1114. Acá está con lujo de detalle, están todas las denuncias. Segundo resorte. Sí. Segundo resorte, la Dirección General de Migraciones, sí, bajo la época de Ricardo Rodríguez, claro. ¿Sí? El funcionario de mayor prestigio y jerarquía en el año 2005 era Carlos Sapere, era el director de control y permanencia. Carlos Sapere venía de la época de Alfonsín, había estado exiliado en la dictadura, fue reincorporado a la función pública cuando volvió la democracia. Él creyó en los primeros años en el gobierno de Néstor Kirchner, pese a que era un alfonsinista, un radical. Se le dio el lugar de director de control y permanencia, inmediatamente le desactivaron, digamos, la dirección. Y recibía semana tras semana una cantidad enorme de denuncias que tenían que ver con trata con fines de explotación laboral y trata con fines de explotación sexual. Año 2005. Carlos Sapere le informa a Rodríguez todo esto, le pide inspectores, Rodríguez no responde, después le informa a Aníbal Fernández y Aníbal Fernández le inicia un sumario por saltear la vía jerárquica. A Sapere, en lugar de castigar. Sapere se va pegando un portazo. En aquel momento, lamentablemente, algunos medios que hoy de alguna manera se dan cuenta lo que significa la corrupción estructural, en esa época lo de Sapere fue un artículo así chiquitito, claro, en el diario La Nación. Recién cuando se incendió un taller clandestino en el marzo del 2006 en Luis Viale, ahí a Sapere le dieron alguna importancia a la denuncia que él había hecho varios meses antes, donde él había denunciado concretamente que la Dirección Nacional de Migraciones era un colador. O sea que concretamente se flexibilizaron los mecanismos para que se pueda traficar en gran escala. ¿Y el tercer resorte, el menos conocido, pero tal vez el más importante, sí, la Dirección de Migraciones dirigida a Ricardo Rodríguez, alter ego de Aníbal Fernández. La Inspección General de Justicia, a partir de que asume Manberti. A partir de que asume Manberti, empiezan estas sociedades offshore, sociedades anónimas, que son como las muñecas rusas que nunca sabes dónde terminan, claro, ¿sí?, donde se empieza a generar, digamos, un festival de lavado de dinero tan grave que en el año 2011 esto es público, el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que agrupa 160 países que firmaron un protocolo para combatir el lavado de dinero, el GAFI está por expulsar a Argentina en el 2011 porque de las 23 condiciones que se pactaron internacionalmente, Argentina incumplía 21. Para que te des una idea, hasta el año 2011 la única sentencia judicial firme por lavado de dinero era un carnicero cordobés, ¿sí? Y la había llevado adelante la investigación con ELA, quizá por eso preside la UIF. En el año 2011, como se venía la noche con el GAFI,
Bueno, para hacer estadística detuvieron también a un par de mexicanos que traían dólares truchos y después hay un montón de causas abiertas que se manejan discrecionalmente según quién es el enemigo o el amigo. Pero lo cierto es que el atractivo que significó para el crimen organizado la facilidad de lavar dinero en la Argentina es extraordinario. Se saca la ley antiterrorista para hacer como si combatiéramos el lavado, pero en realidad la ley antiterrorista se termina aplicando contra los militantes que luchan contra la megaminería, el extractivismo, exactamente, para criminalizar la protesta social. Ahora, ¿sí? Gustavo, vos recién nos explicabas, y me parece muy interesante en el corte, cómo pivoteaba todo esto que estás contando Aníbal Fernández de un lado y Antonio Estiuso del otro. Jaime Estiuso del otro, exactamente. Jaime Estiuso, bueno, ya una historia larga. Jaime Estiuso se inicia en el 72, empieza a tener un rol destacado a partir del año 78-79, junto con Martín, con Saller y con toda una banda, y después se sobreviven, digamos, como parte del núcleo duro del aparato de inteligencia, en roles cada vez más importantes, en base a los carpetazos y la extorsión. ¿Sí? A los carpetazos y la extorsión a los gobernantes, completamente. Claro. Tanto de cuestiones que tenían que ver con la corrupción, como de la vida íntima, como de debilidades que podían tener. En esto se hicieron especialistas. Pero a partir del año 94, Estiuso empezó a armar toda una ingeniería de empresas. Empieza con American Tape, un mes antes de la voladura de AMIA, 18 de junio del 94, se crea la primera empresa, de la cual después empiezan a surgir 65 empresas, le descubrimos nosotros. Ninguna era empresa pantalla de la CIDE, eran empresas armadas para, digamos, de dinero, digamos, de público, obviamente que se iba por la corrupción, y también de contactos con el crimen organizado. Por ejemplo, la gente de Estiuso tiene mucho que ver con la Operación Carbón Blanco, donde está detenido Salvatore. ¿Sí? Tiene mucho que ver el asesinato del Lauchón por parte de los halcones, es una pelea por territorios donde el Lauchón estaba en conexión con unos narcotraficantes que en la zona de San Miguel estaban armando cocinas. ¿Sí? La Operación Manzana Blanca también tiene que ver con Estiuso. Quiero decir, a ver, la gente de Estiuso, con Patricio, Saller, García, etcétera, manejaban todo lo que era puertos, aduana y aeropuerto. ¿Sí? Y la gente de Aníbal, o Aníbalandia, el mundo de Aníbalandia, manejaban de alguna manera lo que era el tránsito, ¿sí? Y parte, digamos, de las fronteras, ¿sí? Y lo que tenía que ver con la Inspección General de Justicia, que, insisto, es el organismo más clave de todos. Más clave de todos, exactamente. Ahora, entre ellos dos, de alguna manera, Néstor Kirchner hacía una especie de equilibrio inestable, ¿sí? Que intentó de alguna manera enfrentarlo a Estiuso. El último fue, bueno, primero fue Acevedo, claro, fue eyectado, el segundo fue Belli, ya sabemos cómo terminó, y a partir de ahí se estructura este proceso de acumulación mafiosa de capital con Estiuso de un lado y Aníbal del otro. Y vos fíjate, cuando asciende Estiuso baja Aníbal, ¿sí? Claro. A partir de que fallece Néstor Kirchner, ¿sí? La pelea entre Estiuso y Aníbal se pone al rojo vivo por el control de la CIDE, carpeta, contracarpeta, etcétera. Cristina toma partido por Estiuso y Aníbal pierde todos los cargos y queda reducido a la categoría de senador. En el momento en que Estiuso empieza a caer y ante el peligro de que empezara a repartir carpeta, Aníbal empieza a ascender y pasa a jefe de gabinete, a ser bendecido como candidato a gobernador. Y ojo, hoy Aníbal Fernández está fuera de juego, afortunadamente, porque la gente comprendió, ¿sí? O sea, yo no estoy discutiendo tal o cual delito, estoy diciendo algo más grave. Estoy diciendo que este señor manejó resortes del Estado mediante los cuales se facilitó el crecimiento del crimen organizado, y lo puedo decir en cualquier organismo judicial, porque aparte la mayoría de las cosas que estoy contando las he denunciado judicialmente y no tengo ningún problema en presentarme ante cualquier juez, ¿sí? Y presentar todos los testigos que sean necesarios. Del mismo modo que acá presento 235 informes gratuitos. En la legislatura se puede retirar en forma efectivamente. Gratuita. Lo que quiero decir concretamente es que acá hubo un proceso de acumulación mafiosa de capital y, para terminar y que se entienda, sí, los italianos en la época más grave de acechamiento de la mafia, a principios de los 90, inventaron el término de mafiosidad. ¿Sí? ¿Qué es la mafiosidad? Cuando el Estado corrupto se casa con el crimen organizado. Eso genera una relación de mafiosidad. Entonces, claro, ojo, no hay que investigar solamente la corrupción en el sentido clásico del término, del desvío de dinero público con fines privados, sí, sino que también hay que investigar a aquellos que han utilizado lugares en el Estado que le daban ventajas comparativas para pactar y asociarse con el crimen organizado.
Gustavo Vera, qué bueno que tengamos un legislador de estas características. En estas últimas horas Aníbal Fernández lo acusó a la Nata, a la doctora Carrió y a mí de haber sido los responsables de su derrota y dijo que nos iba a llevar a la justicia. Yo dije un poco en broma, pero no lo digo en broma, ahora lo digo en serio. Lo vamos a citar a Gustavo Vera como testigo y a lo mejor puede declarar hasta el propio Papa Francisco a distancia en un juicio si se produce de esas características. Muchísimas gracias por haber venido, Gustavo. Gracias por invitarme. Muy amable. Ya venimos, queda muy poquitito simplemente para brindar por Fernet, con un poquito con Fernet con el señor y para despedirnos.